Buen día. Buen día. Hoy quiero referirme a Venezuela y los últimos acontecimientos. El, eh, el ataque cibernético perpetrado por Estados Unidos al sistema eléctrico de Venezuela es muy claro. Atacaron a la central, a la central que tiene Venezuela de Guru. Eh, bueno, es una represa inmensa que tiene 20, 20 máquinas que producen semejante energía. Es muy difícil pensar que no fue un ataque cibernético. Hubiera sido muy difícil hacerlo de otra forma. Y esto nos da una idea de que Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para derrocar al régimen, al gobierno. Digo régimen, he escuchado tanto la palabra régimen que termino incorporándola. Al gobierno de Maduro, el gobierno bolivariano y el gobierno socialista en un país de estructura capitalista, y ya vemos los resultados. Lo que sí no se puede comprender es como un país de 30 millones de personas, hayan entre 2 y 3 millones, pero digamos 2 millones o 1,5 millones ya es una cifra inaceptable. Eso habla de un fracaso rotundo de la política económica y de una hiperinflación que dura 3 años. ¿Cómo puede ser que un país socialista tenga hiperinflación? Tendrían que haber hecho como hicieron los países socialistas en la Unión Soviética en la década del 30, Cuba en la década del 60, del 70. O sea, producir sus propios producir los alimentos, producir los elementos de salud y tener un sistema de salud garantizado y un sistema garantizando la producción de los alimentos. Estoy hablando de la producción de los insumos para la salud, y la producción de los alimentos es fundamental. Y además la seguridad interna es básico, es fundamental. No puede haber delincuencia, tiene que ser anulada totalmente, tiene que ser controlada. Los delincuentes tienen que estar presos. Eh, eso es eso es un gobierno que no socialista. Ahora bien, veamos lo que son las realidades. Estados Unidos no va a tolerar ningún tipo de gobierno, especialmente en Venezuela, donde tiene las reservas petrolíferas, tiene oro, tiene thorium y tiene otros minerales muy buscados. Y en lo que sería la cuenca del Caribe, que para ellos es un lado interior de Estados Unidos. Entonces, no va a tolerar un país que se le antagónico en esa zona. Ha tratado de desestabilizarlo en 20 años, no ha podido, pero no se ha empleado a fondo, porque estaban muy ocupados invadiendo otros países, invadiendo Afganistán, invadiendo Irak, destruyendo a Siria, destruyendo al Líbano. O sea, estuvieron ocupados, sí, realmente estuvieron ocupados. Y como eh, el espacio de la región sudamericana para ellos es de fácil control y de bajo costo, mientras se demuestra, a veces hay movimientos, movimientos progresistas, como lo hubo en la última década, que en la Argentina un cuasi progresista. Eh,
pero de centro, eh, a- eh, que no era un gobierno de izquierda, ni mucho menos. El peronismo nunca fue de izquierda. Es un movimiento populista de derecha. En Brasil fue un movimiento, el Partido de los Trabajadores, que sería el Partido Laborista, tuvo el poder, pero el poder parcial. Y además también es tema de otra charlita, qué pasa cuando tienen el poder tanto un partido laborista como un partido progresista. En el caso de Correa en Ecuador. Bolivia es un caso muy especial y realmente es digno de, de respeto eh, por lo que ha conseguido el presidente Evo Morales en Bolivia. Pero en Venezuela, si bien es antagónico a Estados Unidos y y ha tomó el control del país, pero los resultados desde el punto de vista práctico son malísimos. Eh, Porque estuvo sumido en una inflación y en los últimos años en una hiperinflación. ¿Cómo vivir en la hiperinflación? Eh, para aquellos que han conocido la hiperinflación, yo personalmente conocí la hiperinflación en el 1989, en el periodo de Alfonsín, y fueron 3 meses de hiperinflación, que los mismos que la generaron la pararon. Pero no obstante eso, después en el 2001, no obstante eso, se desarticula totalmente la economía y la vida de las personas, la vida de las personas comunes se hace prácticamente imposible. Solamente pueden vivir aquellos muy pequeños grupos de la sociedad. Y yo me pregunto cómo hacen para vivir varios años en la hiperinflación. Y la respuesta está, hay 2 millones de personas, o 1,5 millones, o 3, no sé exactamente, es muy difícil saber las cifras porque los medios internacionales mienten todo el tiempo. Pero no obstante eso, está a la vista que emigran. Acá en Buenos Aires se puede ver eh, gran cantidad de jóvenes venezolanos trabajando en los supermercados, en los kioscos. Se ubican la mayoría son jóvenes preparados, eh, contadores, ingenieros, en fin, y otros con oficios, pero cuando la juventud emigra es porque no ven futuro, es obvio. Bueno, así están las cosas. Sin embargo, Estados Unidos por el momento ha descartado la acción militar directa y piensan de que el régimen eh, lo pueden derrocar como lo están llevando a cabo, con ciertos contratiempos, como el caso de que la ayuda humanitaria no pudieron entrar porque era un caballo de Troya, obviamente, con ahí el títere que han puesto, Juan Guaidó, que viene siendo trabajado esto por la CIA y el Pentágono, organizando todo esto hace muchos años. Y eso ya he hablado al respecto y además es público y notorio. Entonces, eso no les salió tan bien como esperaban. Eh, pero de cualquier forma, se atacaron en el frente diplomático por los países de la región, por Bolsonaro, un individuo de extrema derecha, muy afín a Trump, muy afín al sionismo, ya está por, si no es que lo hizo, de reconocerla a Jerusalén como la capital de Israel. Eh, lo mismo que el presidente Macri, también eh, sometidos directamente, sí, vasallos del gobierno norteamericano, Piñera, Iván Luque en Colombia, o sea, tienen
el poder del gobierno en estos países. El pueblo, los pueblos no, los pueblos, pero los pueblos están confundidos y no solamente están confundidos, sino que no conocen bien la realidad y están subordinados. Sí, sí, evidentemente que están subordinados. Y bueno, así están las cosas. El poder político lo tiene la derecha. ¿Qué va a pasar con la derecha? Es otro problema. Por el momento ese es el poder que tienen. Y, pero se reunieron ahí como si fuera un cártel en Lima, varios de estos países, después se reunieron en Bogotá apoyando a este títere, lo reciben como si fuera un presidente, y esto en violación de todas las costumbres internacionales. No hablemos de las leyes internacionales, que tengo cierta duda, pero digamos las costumbres de las relaciones entre los países, es lo que, digamos, del derecho de gentes. Y, y bueno, y así están las cosas. Obviamente que tienen puntos de vista en común con Estados Unidos. Bueno, ellos no quieren estos gobiernos que hay de derecha o extrema derecha en la región, no quieren tener un gobierno de izquierda, aunque lamentablemente el gobierno de Maduro deja mucho, el gobierno de Maduro y aún el de Chávez, si fuera un gobierno más bien de socialistas, pero de corte populista, y, y dejan mucho que desear y no le hacen bien al socialismo en cierta forma. Dicho esto, eso es inadmisible, la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países. Pero bueno, Estados Unidos es eh, un poder, un imperio, un país hegemónico. Entonces, tiene sus propias lógicas, y cuando eh, no necesitaban el uso de la fuerza, se imponían lo que sería el soft power. Ahora usan el soft power y el hard power, y lo usan sin ningún remordimiento, sin ningún problema de conciencia. Destruyen los países que sean necesarios para la visión de ellos, de la visión del pensador que ya falleció, Brzezinski, hablando de lo que ellos llaman el comando central, o sea, la zona de Medio Oriente y de Asia Central. Eh, bueno, si no lo pueden controlar, lo destruyen. Eh, entonces, esas son eh, esa es la situación actual. Desde el punto de vista geopolítico, obviamente que a Venezuela la apoya China, con quien ha tenido eh, tratos comerciales. China ha invertido mucho en Venezuela, y Rusia también. Y Rusia le ha vendido enormes cantidades de armamento, que puede ser que no esté totalmente pago. Eh, pero desafiar a Estados Unidos, tanto China como Rusia, eh, en la zona, en la periferia de- del, de- del Estado norteamericano, ahí en el Caribe, donde para ellos Estados Unidos, para Estados Unidos el control del Caribe es un imperativo estratégico. Entonces se van a emplear a fondo. ¿Qué puede hacer Rusia? No sé qué puede hacer Rusia. ¿Puede apoyar? Sí, puede apoyarlo, pero y China lo mismo, pero Venezuela en este momento está absolutamente acosada, porque tiene el bloqueo económico, el bloqueo financiero, y se le están llenando los depósitos del petróleo que todavía no puede colocar. Tiene los 500.000 barriles que le vendía a Estados Unidos, los tiene que no se los puede seguir vendiendo porque Estados Unidos no le va a pagar al gobierno constitucional, le va a pagar al títere que han puesto.
seguramente, y tampoco le va a pagar, le va a dar todos los fondos, le va a dar con cuentagotas lo que ellos consideren necesario. Estados Unidos está haciendo esto a bajo costo, con baja intensidad. Y está jugando la carta de estrangular y ahogar al gobierno y al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano sin ningún tipo de ambaje, lo está estrangulando para que se rebele. Trata abiertamente de convencer a las Fuerzas Armadas que se rebelen. Ese es otro tema. Las Fuerzas Armadas están muy comprometidas con el gobierno, por lo menos la conducción de las Fuerzas Armadas. Y, y también hay un sector que ya he hablado, que es chavista, que son los beneficiarios directos, sí, de la revolución, supuesta revolución bolivariana, eh, y que son el núcleo, el hardcore del sostén, porque encontraron identidad. El gobierno bolivariano les dio identidad a los que nunca la tuvieron y, y descubrieron que tienen poder, y saben que si lo pierden, los resultados van a ser catastróficos para ellos. La revancha va a ser total, sin duda, sin duda. Y por supuesto, hablando de todos los dirigentes, ni hablar. Pensemos lo que hizo Pinochet en Chile, pensemos lo que hizo la Junta Militar Argentina, 30.000 asesinados, en Chile 3.000, en El Salvador con Elliot Abrams, que es el que designó Trump para ocuparse de Venezuela, un conocido genocida. En El Salvador, en Nicaragua, organizaron las contras, liquidaron a los campesinos sin problema. Entonces, estamos ante esta situación. Eh, el gobierno trata de sostenerse contra una situación adversa eh, muy grave. Y Estados Unidos, que está empeñado, se va a empeñar, no se ha empeñado a fondo, pero puede hacerlo, pero va a ser por métodos indirectos, es lo que está haciendo. Y, y bueno, los platos rotos los está pagando el pueblo venezolano. Y bueno, en las próximas semanas tendremos nuevos acontecimientos. Eh, de cualquier forma, suceda lo que suceda, lo que sufren es el pueblo y los más vulnerables. Y desde el punto de vista geopolítico, reitero, para sostener Venezuela, el apoyo que tiene que ser financiero y económico es, es de una magnitud muy grande. ¿Está China dispuesta a hacerlo? ¿Está Rusia dispuesta a hacerlo? ¿Están dispuestos a desafiar a Estados Unidos en su área, como dirían los rusos, en su cercano, eh, en la zona, en su cercanía? Estados Unidos no tiene problema, está haciéndolo en el South Sea, en el mar del sur de China, lo está haciendo en forma permanente, está tratando de hacer alianzas, o sea, está en la ofensiva. Estados Unidos está en la ofensiva en Ucrania también. Entonces, están dispuestos Rusia y China a, a desafiar
a Estados Unidos en su patio trasero, como ellos dicen peyorativamente. Eh, ¿Querrán llegar a algún arreglo con Estados Unidos? ¿Podrán llegar a algún arreglo con Estados Unidos e intercambiar Ucrania por Venezuela, Rusia, por ejemplo? O sea, en las relaciones internacionales eh, todo es posible, aunque parezca eh, inaceptable. Eh, yo creo que esa idea no puede prosperar, ni tanto para Rusia ni tanto para Estados Unidos. Eh, Estados Unidos piensa imponerse y Rusia le desbarató los planes en Siria. Poder desbaratarle los planes en Venezuela. ¿Están dispuestos el gobierno y el pueblo ruso a comprometerse con Venezuela? No creo. ¿Está dispuesta China a comprometerse con Venezuela? No creo. A bajo costo van a hacer todo lo que puedan hacer siempre que sea un bajo costo y no una confrontación directa con Estados Unidos. Y así están las cosas y Estados Unidos seguirá haciendo estas maldades como dejarlo sin luz 3 días. Y bueno, veremos qué es lo que, como los magos, que sacan de la manga para seguir atacando el país más poderoso del planeta a un pequeño país. Y solo tenemos que ver, esperar y ver. Muchas gracias y buenos días.